Señoritas, bienvenidos al fascinante mundo de trigonometría. Veamos, el día de hoy vamos a ver lo que son identidades trigonométricas, pero con ángulos complementarios. Tenemos 6 fórmulas, 6 identidades. Veamos, indicar si las siguientes identidades son trigonométricas, ¿no? Si son trigonométricas o no, si son identidades o no. Vamos a verificar si son identidades. Fíjese. Voy a verificar, cada vez que vea 90 menos un ángulo, quiere decir que es un ángulo complementario. Mira, seno, 90 menos un ángulo. 90 menos un ángulo, miren, cotangente. Quiere decir que son ángulos complementarios. Siempre va a recordar de 90 menos un ángulo. A ver, buscamos seno. Aquí está, fíjense. Seno de 90 menos un ángulo es igual al coseno del ángulo. Quiere decir que en lugar de seno de 90 menos A, voy a anotar coseno. Fíjese la fórmula. Coseno. Coseno del ángulo A. Coseno del ángulo A. Fíjense, por cotangente, mire, cotangente de 90 menos A. Busque, aquí está. Cotangente de 90 menos un ángulo. En lugar de cotangente de 90 menos el ángulo, anotamos tangente del ángulo. Entonces, en lugar de cotangente, anotamos simplemente tangente. Tangente. Uy, el pulso me está fallando. Van a disculpar, ¿ya? Tangente del ángulo A. ¿Listo? Igual. Veremos si sale seno. Falta todavía. Ahora, recuerden las identidades trigonométricas, lo que hemos avanzado ayer. Coseno no se toca, no se cambia, se queda nomás. Coseno del ángulo A se queda nomás. Anoto por anotamos. Tangente. Tangente es igual a, ayer hemos avanzado, tangente es igual a seno sobre coseno, nunca se va a olvidar. Tangente seno de ángulo A sobre coseno del ángulo A. Nunca se olviden, por favor, identidades. Tangente es igual a seno sobre coseno. Pero como es multiplicación, fíjese, multiplicación, quiere decir que puedo simplificar coseno con el coseno y solamente me va a quedar seno del ángulo A. Seno del ángulo A es igual al seno del ángulo A. Si es una identidad, entonces. Si es una identidad. Fíjese, son igualitos. A copiar. Vamos. Copie. ¿Ya? Si tuvieron problemas, no se preocupen. Vamos a ir puliendo en el ejercicio número 2. Vamos con el 2. Fíjese. Vamos a verificar si es una identidad o no es identidad. Mire, el seno no se cambia. Ojo, Dayana, seno no se cambia. Copiamos nomás. Seno del ángulo alfa por tangente, mire, de 90 menos el ángulo. 90 menos el ángulo. Aquí tenemos, eso estamos avanzando hoy. Aquí está. Tangente de 90 menos el ángulo. Anoto cotangente. Anotemos cotangente del ángulo alfa. Fíjese, por secante, mire, secante de 90 menos alfa. Busque, eso estamos avanzando hoy día. 90 menos alfa es igual a cosecante. Anotamos cosecante del ángulo alfa. Igual. Vamos a ver si sale cotangente. Mire, ya está cambiado. Esto estamos avanzando hoy día. 90 menos alfa, tangente es igual a cotangente de alfa. Secante de 90 menos alfa es igual a cosecante. Nunca se olvide. Seguimos. El seno no se cambia. Recuerden siempre que no se cambia el seno. Queda nomás seno del ángulo alfa por cotangente. Cotangente hemos avanzado la identidad trigonométrica. Recuerden que cotangente de un ángulo alfa siempre va a ser igual a 1 sobre tangente, o si no, coseno. Este es el que me conviene manejar. Coseno sobre seno. ¿Entendido? Esto ya tienen en las formulitas. Revisen los apuntes de ayer y anteayer. En lugar de cotangente, entonces anotamos coseno
coseno del ángulo alfa sobre seno del ángulo alfa. ¿Ves? Sobre seno del ángulo alfa. Por cosecante. Cosecante también se cambia. Recuerden, igual tienen en sus tablitas. Cosecante es igual a ¿qué? ¿Qué me dice? Cosecante a qué es igual. 1 sobre cosecante. No han estudiado, pero les vamos a jaripear. No. Eso, 1 sobre seno del ángulo alfa. Correcto, ¿no? Cuidado, 1 sobre coseno, no. Cosecante es 1 sobre seno. En lugar de cosecante, anotamos 1 sobre seno del ángulo alfa. Seno del ángulo alfa. Creo que incluso en vano hemos cambiado todo. Ya, mire. Simplificamos. Como todo es multiplicación, seno, con este seno puede irse o con este seno. No importa, es multiplicación. Ahora, ¿qué me queda? Coseno sobre seno es cotangente. Cotangente por 1 sigue siendo cotangente nomás. ¿Es igual a cotangente? Sí, señores. Es una identidad trigonométrica. Son igualitos. ¿Qué tal? Preguntas. Pregunta hasta ahí. ¿Qué estamos avanzando hoy día? Estamos avanzando el ángulo complementario. Cuando es 90 menos un ángulo. Fíjese, 90 menos un ángulo. Basta que vean 90 menos un ángulo. Revisen fórmulas. Hay fórmulas para cambiar. ¿Listo? A copiar. Vamos con el ejercicio número 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Para ustedes, cuando listos, comenzar. Comience. Vamos a resolver el ejercicio 3. Fíjese. Coseno no se cambia. A ver, con negrillo. Coseno no se cambia. Se copia nomás. Nunca se cambia el coseno ni el seno. Algunas muy raras veces. Por tangente. Sí. A ver, que se quede por el momento. A ver qué pasa. Que se quede. Oh, si nos cambiamos. Tangente es igual a ¿qué? Si miran las tablitas del día de ayer. Tangente es igual a seno del ángulo A sobre coseno del ángulo A. ¿Listo? Por. Miren ahora, esto estamos avanzando hoy día. 90 menos el ángulo. Tangente de 90 menos el ángulo. Tangente de 90 menos el ángulo es igual a cotangente. Cotangente. Anotemos. Cotangente del ángulo A. 90 menos el ángulo es cotangente del ángulo A. Por. Ah, miren, estamos avanzando esto hoy día. 90 menos el ángulo, cosecante. Cosecante de, miren, de 90 menos el ángulo, secante. Por secante del ángulo A. Es igual a 1. Verifiquemos si sale 1. Pero ya puedo ir aprovechando la simplificación. Miren, coseno con coseno se va, por lo que es multiplicación. Seguimos trabajando. Cotangente se cambia. Recuerden, cotangente aquí está. Cotangente, coseno sobre seno. Nunca tiene que olvidarse. Cotangente es coseno de un ángulo sobre seno de un ángulo. Cotangente, coseno sobre seno. Por secante. Secante, ¿a qué es igual? Alguien dicte. Secante es igual. Yo voy a anotar. 1 sobre Coseno. Eso, fiera. 1 sobre coseno del ángulo alfa. En lugar de secante, entonces anotamos 1 sobre coseno del ángulo alfa. Del ángulo A. ¿Listo? Igual. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A simplificar todo lo que se pueda simplificar. Mire, coseno, con el coseno se va. Algo me había olvidado anotar, ¿no? Y este seno. Aquí el seno, ¿por qué lo estábamos aleando? Seno del ángulo A. ¿Ve que me estaba olvidando? Seno de A queda. Pero eso también se va. ¿Con quién se va a ir? Se va con el seno, con el seno. ¿Cuánto queda? Solito 1 es igual a 1. Es identidad. Fíjese, es identidad. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente caso. Ya tienen 7 ejercicios más para trabajar. Ahora vamos a ver los ángulos. Vamos a ver los ángulos suplementarios. Anoten, por favor. Suplementarios. Ángulos suplementarios.
ángulos suplementarios. En los ángulos suplementarios vamos a manejar las siguientes fórmulas. Esto pondremos porque eso toda la vida. Ya no son las mismas del complementario. Ahora son las siguientes. Aquí tenemos la fórmula de los ángulos suplementarios. Estos son los ángulos suplementarios. Cuando ya es 180 grados menos alfa, menos el ángulo pi, que es lo mismo que 180, pero está en el sistema radian. Pero por si acaso está ahí para que recordemos. Vamos con el ejercicio número 1. Mire, atiéndame muy bien. Es similar a los ángulos complementarios. Fíjese. Ahora me doy cuenta de esto. 180. Menos un ángulo. Es un ángulo suplementario. Busco en las formulitas. Seno de 180 menos el ángulo. Aquí está. Seno de 180 menos el ángulo. ¿A qué es igual? Simplemente a seno del ángulo. Entonces quiere decir que esta expresión solo se va a volver seno de A. Seno del ángulo A. Por cotangente. Mire, busque cotangente. Aquí está. Cotangente. ¿A qué es igual cotangente? A negativo, entre paréntesis entonces, negativo cotangente de alfa. Negativo cotangente del ángulo alfa. Pero alfa para nosotros es A. El ángulo A. Listo, igual, vamos a ver si sale menos coseno. Multiplico primero signo, aquí se sobreentiende que hay más. Más por menos, menos. Entonces solo queda negativo seno del ángulo A por cotangente. Cambiamos, ¿a qué es igual cotangente? Fíjese, cotangente es igual a coseno sobre seno. Anotaremos coseno del ángulo A sobre seno del ángulo A. Seno del ángulo A. Igual. ¿Algo se puede simplificar? Está a la vista, ¿no? Seno con el seno. ¿Qué me queda? Negativo coseno del ángulo A. Entonces decimos que sí es una identidad trigonométrica. Coseno del ángulo A. Es una identidad. ¿Listo? A copiar. Vamos a resolver. Es identidad. Eso, fiera. Es una identidad, dice por ahí un futuro cadete. Miren, a trabajar. Futuros cadetes, atiendan. Seno no se cambia. No se cambia el seno. Se queda nomás. Seno del ángulo alfa. Por tangente, miren, tangente de 180 menos el ángulo. ¡Ay! Buscamos tangente menos 180. Aquí está. Aquí es igual. Entre paréntesis cuando es negativo. A negativo tangente. Negativo tangente de el ángulo es alfa. Del ángulo. Listo, entre paréntesis. Por secante de 180 menos el ángulo. A trabajar, secante, aquí está. De 180 menos el ángulo. Es negativo también. Negativo, secante. Negativo, secante del ángulo alfa. Igual. Ya está. Fíjese. Pero aquí a la tangente creo que me he olvidado negativo, ¿no? 180, miren. Van a tener mucho cuidado. Negativo me estoy olvidando copiar. Ahora seguimos, multiplicamos signos primero. A multiplicar los signos, más por menos es menos. Y menos por menos, más. Positivo. Entonces solo queda seno del ángulo alfa. Tangente, ¿a qué va a ser igual? Tangente. Tangente es igual a seno sobre coseno. Nunca tienen que olvidarse. Seno del ángulo alfa sobre coseno del ángulo alfa. Coseno del ángulo alfa. ¿Listo? Tangente seno sobre coseno. Siempre a memorizar. Por. Ya no es negativo por si acaso. Porque menos por menos más se ha hecho, ¿no? Secante. Secante del ángulo alfa. Miramos secante. 1 sobre coseno. 1 sobre coseno del ángulo alfa.
coseno del ángulo alfa. Simplificamos algunas cosas. ¿Qué se puede simplificar? Nada, creo que se puede simplificar. Entonces multiplico. Cuidado con plantarse. Si dice multiplicación, se multiplica. Seno por seno. Vamos a tener seno cuadrado del ángulo alfa. Seno cuadrado del ángulo alfa. Abajo multiplicamos coseno por coseno. Coseno cuadrado del ángulo alfa. Así vamos a tener. Recuerden también que seno sobre coseno es tangente. Será entonces, como está elevado al cuadrado, va a ser tangente cuadrado de alfa. Es una identidad entonces. En ambos miembros ha igualado la identidad. Tangente cuadrado del ángulo alfa. A copiar entonces. Copien. Planteamos el ejercicio número 3. Vamos al ataque. Ejercicio número 3. Ya están dándose cuenta, ¿no? Así nomás entra al examen por si acaso. Cuidado. Vamos con el ejercicio 3. Coseno, ¿se cambia o no se cambia? Coseno, ¿se cambia o no se cambia? No. No, si no se cambia, copiamos nomás. Gracias, caballero. Si no se cambia, copiamos nomás, ¿no? Copiar, copiar, copiamos. Por tangente, si cambiamos. Recuerde que tangente es seno sobre coseno. Anotamos. Seno del ángulo A sobre coseno del ángulo A. Coseno del ángulo A. ¿Listos? Ahora, tangente de 180 menos el ángulo. Ya se la saben. Aquí está pues. Tangente de 180 menos el ángulo. Entre paréntesis cuando es negativo. Menos tangente del ángulo A. Fíjese. Qué facilito, chiquilladas, muchachos. Cosecante de 180 menos el ángulo. Cosecante, aquí está. Cosecante de 180 menos el ángulo. Negativo también. Entre paréntesis entonces, menos coseno del ángulo A. Fíjense. Igual, vamos a ver si sale así. Seguimos. Algo más para cambiar, para simplificar, nada. Coseno se queda. Esto se queda, coseno... se puede simplificar, caballeros. Ya pues, háganme recuerdo. Coseno de A con coseno de A. ¡Chau! Se va. Lo único que queda es seno del ángulo A. Seno del ángulo A. Seno del ángulo A. Más por menos es menos, ¿no? Se sobreentiende más por menos es menos. Menos por menos, más. Ya no hay entonces signo. Por tangente del ángulo A. Tangente es lo mismo que decir seno sobre coseno. Seno del ángulo A sobre coseno del ángulo A. Coseno del ángulo A. Ya está. Por coseno del ángulo A. Coseno del ángulo A. Listo. ¿Algo más se puede simplificar? ¿Qué más simplificamos? No me estoy olvidando de nadie. Tangente está, tangente, cosecante, correcto. Nada más. Algo simplifico. Coseno con él, coseno se va. ¿Qué me queda? Seno por seno, seno cuadrado. Seno cuadrado del ángulo A. ¿Es identidad? No es identidad, porque en el segundo miembro está cotangente del ángulo A por tangente cuadrado del ángulo A. Fíjense. Eso sale. Cuando no es identidad, se pone aquí, no es una identidad. ¿Listo? No es una identidad. ¿Sí? Creo que se equivocó en el de cosecante 180 menos A. Creo que es menos cosecante. 180 menos A. Aquí está. A positivo cosecante. Cosecante, no es coseno, ¿no ve? Uy, error matemáticos. Muy bien. Gracias, caballero. Hasta ahí estamos bien. Muy bien. Así tiene que corregirme, pues. No es coseno. Fíjense el error de ojo. Cosecante. Cosecante del ángulo A. Y es cosecante de 108 y es positivo, no es negativa. Al copiar el de abajo he copiado, ¿no? Van a disculpar. Es positivo. Cosecante de A.
Muchas gracias, caballero. Y el resto, fíjense, pues, por favor, cosecante de A. Entonces, mantiene el signo negativo. Negativo vamos a mantener por ahí, ¿no? Negativo o algo más estoy equivocado. Nada. Seguimos. ¿Qué más? Cosecante, ¿a qué es igual entonces? Ya sabemos que cosecante es 1 sobre seno. 1 sobre seno del ángulo A. Gracias, mire. Cosecante de 180 menos un ángulo es cosecante del ángulo. Ahora puedo simplificar algo más. Seno del ángulo A con seno del ángulo A se va. Se va, ¿no? ¿Qué más me queda? Negativo seno sobre coseno. Seno del ángulo A sobre coseno. ¿Es identidad? No es identidad. ¿Y seno sobre coseno qué significa? Tangente. Tangente del ángulo A, negativo. Entonces no es identidad. ¿Listo? A copiar. No es identidad. No es identidad. ¿Listo? A copiar. Muchas gracias por la observación. Muchas gracias. Tangente, no me equivoco igual. No, eso sí está bien. A copiar. Vamos, no es identidad. Podemos verificar el otro lado también, ¿no? Por ahí es identidad. A ver, a ver. Si el otro lado también lo cambiamos, cotangente a qué es igual. Muchas gracias. Cotangente a qué es igual. Coseno. Ah, incluso. Coseno. O si no, puedo usar también cotangente 1 sobre tangente. También puedo utilizar esto. Cotangente es 1 sobre tangente también. Por tangente cuadrado. Tangente cuadrado de A. ¿Qué se va a simplificar? ¿Qué se va? Lo que se va es una tangente con el cuadrado. ¿Qué me sale? Sale, no sale negativo. 1 por tangente, solo sale tangente de A. Positivo. En cambio, mire, el que hemos encontrado es negativo. ¿Es identidad o no es identidad? No es, ¿no ve? Mire, es positivo. Tangente de A. ¿Ve? Igual no va a salir. Tangente de A. Positivo. Negativo, positivo. No es identidad. ¿Ve? Ahí está. Si quieren trabajar en ambos lados. Si no se puede, para salir de dudas, se trabaja. Entonces no es identidad. Verificado que no es identidad. Por poquito. Por un signo. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. 3, 4. A la 1. A las 2 y a las 3. Aquí está el ejercicio número 4. ¿Cuándo listos? Comenzamos. Junto conmigo a trabajar. Vamos. Seno no se cambia. No se cambia el seno. Seno del ángulo A no se cambia. Por coseno de 180 menos el ángulo. Coseno de 180 menos el ángulo es igual a menos coseno. Entre paréntesis, simplemente menos coseno del ángulo A. Tienen que estudiar las identidades, cuidado. Más, el más estamos copiando aquí. Más. Coseno se anota nomás, no se cambia. Coseno del ángulo A. Copiamos nomás coseno del ángulo A. Por seno, fíjense, 180 menos el ángulo. Seno 180 menos el ángulo, aquí está. Es igual simplemente a seno del ángulo. Seno del ángulo A. Igual a 0. Veamos. Multiplico signo, más por menos, menos. Seno por coseno, simplemente tendremos juntitos ya sin paréntesis, ¿no? Seno de A por coseno de A. Por coseno del ángulo A. Más. Mira, es multiplicación. Si se los ordeno adelante el seno, ¿algún problema habrá? Seno del ángulo A por coseno del ángulo A. No hay ningún problema. ¿Cuánto sale? Signos diferentes es esta, son igualitos. Se va a hacer 0, ¿no? Se va a restar seno de A menos seno de A, 0. Aquí me sale 0 es igual a 0.
Entonces es una identidad trigonométrica. Acopiados. Vamos con los ángulos explementarios. Explementarios, recuerden que complementarios eran 90 menos un ángulo. Suplementarios, 180 menos un ángulo. En cambio, los explementarios son aquellos de 360 grados. 360 grados menos algo más. Para eso tenemos las siguientes fórmulas. Vamos entonces, ángulos explementarios. Anotamos las siguientes identidades. Vamos con los explementarios. Estos son los ángulos explementarios con 360 grados, igual de esta. A trabajar con el ejercicio número 1. El ejercicio número 1. Aquí está el ejercicio número 1. Miren, cotangente de 360 menos el ángulo. Cotangente de 360 menos el ángulo. Aquí está, cotangente de 360 menos el ángulo, negativo cotangente. Eso anoto. Menos cotangente del ángulo A. Por, anotamos, seno de 360 menos el ángulo. Seno, aquí está. 360 menos el ángulo es igual a menos seno, entre paréntesis si es negativo, menos seno del ángulo A. En este caso estamos manejando el ángulo A. Igual. Sigo trabajando. Los signos menos por menos, más. Cotangente es igual, fíjese, coseno sobre seno. Cotangente es coseno del ángulo A sobre seno del ángulo A. Seno del ángulo A. Por seno del ángulo A. Seno del ángulo A. Cuidado, miren, menos por menos se ha vuelto más. Ahora, ¿qué va a desaparecer? Seno con el seno. Solito queda coseno. ¿Es una identidad? Sí, señores, es una identidad. Porque coseno de A es igual a coseno del ángulo A. Es una identidad trigonométrica. A copiar. Vamos con el siguiente entonces. Ejercicio número 2. Verificamos si es identidad o no es identidad. Mira, verificar. ¿Qué hacemos? El seno del ángulo no se toca. Se anota nomás seno del ángulo alfa. Seno del ángulo alfa por secante, fíjese, secante de 360 menos un ángulo. Secante, aquí está. De 360 menos un ángulo es igual a secante simplemente. Secante, de por sí en la memoria también va a quedar tanto trabajar. Todo esto es secante simplemente por tangente de 360 menos un ángulo. Miramos, tangente de 360 menos el ángulo, negativo tangente. Entre paréntesis, negativo tangente, negativo tangente. ¿De quién? Del ángulo alfa. Igual, vamos a ver si sale. ¿Está bien? Secante, 300, secante positivo. Sí, perfecto, dirijillo. Signo. Más por menos, menos. Secante voy a cambiar. Seno se queda. Seno del ángulo alfa se queda por secante. Miro mi tablita. Secante es igual a 1 sobre coseno. Anotamos 1 sobre coseno. Secante es 1 sobre coseno de alfa. Por este negativo ya está aquí afuera. Cuidado que vuelva a anotar. Tangente seno sobre coseno. Anotamos seno sobre coseno. Seno sobre coseno. Igual. Simplificamos todo lo que se pueda simplificar. ¿Hay algo que se puede simplificar? Nada. Multiplico signo más por menos. Digo menos por más por más. Simple va a quedar menos.
Seno por 1 es seno. Por seno, seno cuadrado. Seno cuadrado vamos a tener ahí. Tenemos un seno cuadrado de alfa, fíjense. Sobre coseno por coseno. Coseno cuadrado. Coseno cuadrado de alfa. Igual. Negativo mantiene. Seno sobre coseno, tangente. Recuerden que es tangente. Pero como ambos están al cuadrado, tangente cuadrado de alfa. Y en el otro lado solamente está tangente cuadrado de alfa. Por lo que podemos decir que no es identidad. ¿No? No es una identidad por el signo. No es una identidad por el signo. ¿Listo? No es una identidad por el signo. A copiar. Para ustedes entonces, damas y caballeros, el ejercicio número 3. Borramos el 2. Anotamos el ejercicio número 3. Verifiquemos si es identidad o no. Vamos. Gáneme. Resuelva. Vamos, un segundo. Y vamos a verificar si es una identidad. Cosecante de 360 menos ángulo. Cosecante de 360 menos ángulo es igual a menos cosecante. Negativo cosecante del ángulo alfa. A es en este caso, ¿no? A. Anotamos por coseno del ángulo A. Se queda nomás coseno del ángulo A. Tangente. Podemos cambiar. Recuerden que tangente es seno sobre coseno. Seno del ángulo A sobre coseno del ángulo A. Ya está. Por tangente de 360 menos el ángulo. Aquí tenemos. De 360 menos el ángulo es menos. Entre paréntesis, negativo tangente del ángulo alfa. Igual, vamos a ver. Miren, menos por menos, más se vuelve positivo. Algo se puede simplificar, además, coseno con el coseno se simplifica. ¿Qué me queda? Coseno por seno simplemente. Ya es más, menos por menos es más por si acaso. Lo que me queda es coseno del ángulo A por seno del ángulo A por seno del ángulo A por tangente seno sobre coseno, seno del ángulo A sobre coseno del ángulo A. Aquí tengo que corregir, alfa le metí, ¿no? Es A, ángulo A. Con cosecante lo has simplificado. Con el cosecante. ¡Ah, la pinta! Muy bien, gracias. Seguramente es hora de... Casi hora. Bien, vamos a corregir. Muchas gracias. Y además este no es alfa, este es A. Listo. Ahora sí, no puedo simplificar pues con el cosecante. Cuidado. Pero el signo sí, menos por menos más. Cosecante, aquí es igual. 1 sobre seno. Cosecante 1 sobre seno del ángulo A. Muchas gracias, jóvenes. ¿Qué seríamos sin ustedes? Coseno, ahora sí, esta era la intención. Miren, coseno con el coseno. Eso tenía que simplificar. Y me queda simplemente seno del ángulo A por tangente. Tangente es lo mismo que decir seno sobre coseno. Seno del ángulo A sobre coseno del ángulo A. Coseno del ángulo A. Igual, ahora sí. ¿Algo más se puede simplificar? Se puede simplificar seno con el seno. Creo que ni siquiera era necesario cambiar, ¿no? Seno sobre coseno, tangente. Sí es una identidad. Califíquense bien los que han encontrado la identidad. Es una identidad. Tangente de A es igual a tangente de A. Muy bien, perfecto, Tirijillo. Vamos con el siguiente ejercicio. Planteamos el ejercicio número 4 para ustedes. Vamos, futuros cadetes. Ahí está planteado el ejercicio número 4. Cuando listos, comenzar. Verificamos.
Atención, por favor. Su atención, por favor. Coseno de 360 menos el ángulo. Busco. Aquí arribita está. Eso equivale a coseno. Simplemente anoto coseno del ángulo A. Coseno del ángulo A. Más, copiamos más. Coseno no se cambia. Anotamos nomás. Coseno de A. Pero hay una multiplicación. Y tenemos seno de 360 menos el ángulo. Buscamos. Aquí arriba está. Seno de 360 menos el ángulo es igual a menos seno del ángulo. Como es negativo, entre paréntesis. Menos seno del ángulo A. Por seno del ángulo A no se toca. No se cambia. Anotamos nomás seno del ángulo A. Igual a coseno cubo. Veamos si nos sale coseno cubo. ¿Qué más tenemos que hacer? Coseno cubo, dice. Coseno de A se queda nomás. Coseno del ángulo A se queda nomás. Aquí multiplico más por menos. Tenemos menos. Coseno por seno. Coseno por seno. ¿Estoy bien? Me van a verificar. Cuidado que haya copiado mal también algo. Coseno del ángulo A. Coseno del ángulo A por seno del ángulo A. Seno del ángulo A por seno del ángulo A. Muy bien. Eso no es identidad. ¿Qué más? Este coseno solito se queda nomás. Está separado por un signo. Coseno se queda nomás. Coseno del ángulo A menos. Aquí podemos factorizar. Nada, pues hay que multiplicar. Multiplicacióncita. ¿Por qué no hemos multiplicado antes? Coseno de A. Seno por seno. Seno cuadrado. Seno cuadrado de A. Igual, fíjese. Factor común. ¿Cuál va a ser el factor común? El coseno del ángulo A. Ese es el factor común. Abro paréntesis. Voy a factorizar aplicando el primer método de factorización. Factor común. ¿Qué me queda si he factorizado coseno de A? Coseno de A dividido entre coseno de A, 1. Copio el signo negativo menos. Coseno de A afuera. ¿Qué me queda? Solito seno cuadrado. Seno cuadrado me queda, fíjense ahí. Seno cuadrado de A. Seno cuadrado del ángulo A. Seguimos trabajando. Coseno del ángulo A por, fíjese, 1 menos seno cuadrado. ¿A qué es igual? Hemos avanzado ayer. ¿A qué es igual? Eso, fieras. Es igual a coseno cuadrado, ¿no? Coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado. Parecía que no. Fíjense. 1 menos seno cuadrado. Todo esto equivale, miren, 1 menos seno cuadrado equivale a coseno cuadrado. Entonces, por coseno cuadrado de A. Es una identidad, parece, ¿no? Y coseno por coseno cuadrado, coseno elevado al cubo de A. ¿Es identidad? Sí, señores. Es una identidad. Coseno cubo de A. Así, de esa manera, van a ir resolviendo los ejercicios de la guía de la práctica. Ya hemos terminado la primera parte, entonces. Así van a ir resolviendo, por favor, con calma. Vamos a quedar